para que le dieran su limosna. Muchos puede que no estemos lisiados físicamente, pero estamos lisiados espiritualmente. Estamos enfermos espiritualmente. Estamos con nuestro espíritu derrotado. Caminamos con la mirada hacia el piso. Caminamos sin esperanza. Caminamos sin encontrar una solución a nuestros problemas y nos adaptamos a esa circunstancia, a esa vivencia. Aún dentro del pueblo de Dios, muchos dentro del pueblo de Dios están lisiados espiritualmente porque hemos olvidado que tenemos un Dios poderoso, un Dios que proclamó sus promesas a nuestra vida y la cual nosotros debemos arraigarnos a ella. En Jeremías 21:33 dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. En esos 34:10, Dios le dice a Moisés: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré en medio de ti. La traducción en lenguaje actual dice: pon atención porque voy a hacer un pacto con tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Eso es una promesa de cómo Dios va a mostrar su poder a través de su pueblo a las demás naciones. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos una promesa contundente de Jesucristo que tiene relación con esa promesa del Antiguo Testamento. Y es en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La traducción en lenguaje actual, a mí me gusta mucho esta traducción, le dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán estas cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan, de este modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene el Dios Padre. Yo haré también lo que ustedes me pidan. Entonces tenemos en el Antiguo una de las muchas promesas de Dios, y tenemos en el Nuevo una de las muchas promesas de Jesús. Una relación de demostración del poder de Dios, para que nosotros como su pueblo podamos arraigarnos a ella y podamos tomar lo que Dios dio a nuestra vida, para que nosotros tengamos una victoria, para que seamos victoriosos en cada una de las situaciones de la crisis que nosotros vivamos. Este lisiado estaba ahí a la puerta. Es interesante, hermano, que Pedro y Juan llegan a la hora tercera, dice el primer versículo del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Pero voy a ubicarlos primero en la historia. ¿Por qué Pedro y Juan hicieron esa manifestación? Ellos andaban con Jesús y Jesús estaba a punto de ser levantado. Y Él les dice que esperaran la presencia del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Tenían que esperar ese día y Jesús fue levantado con el Padre. Entonces los discípulos esperaron, se reunían a orar en unánimes y comenzaron a
a buscar la presencia de Dios. En ese tiempo, óiganse bien, en ese espacio de tiempo entre cuando Jesús se fue y llegó el Pentecostés, los milagros habían cesado. No había manifestación del poder de Dios, porque no había descendido la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos estaban allá y compartían la palabra y hablaban de Jesús, cómo Jesús había resucitado de los muertos y cómo ellos los habían visto. Y ese era su diario vivir, oración, compartir la palabra. Y pasaban los días hasta que llegó el día del Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios derramó su Espíritu sobre ellos y vino el primer milagro de la nueva iglesia primitiva. El hablar en lengua, hablaron en lengua. Todos los vieron hablar en lengua, medos, persas. Todos se quedaron asombrados de cómo hablaban en su lengua. Y Pedro entonces da su primer mensaje y 3,000 personas se reciben a Cristo. Y después al día siguiente da su segundo mensaje y 5,000 personas reciben a Jesucristo. Entonces ya los discípulos no eran aprendices, eran hombres ya preparados para llevar el mensaje del reino de poder, el evangelio de poder, el evangelio que Dios estableció. Y en ese momento es cuando Pedro y Juan van hacia ese lugar y se camino a la oración, a la hora tercera. Los discípulos tenían tres horas muy especiales para orar, para buscar la presencia de Dios. La hora tercera, que era la hora de las 9 de la mañana, la hora sexta, que era el mediodía, y la hora tercera de la tarde, que era la de las 3 de la tarde, que era una oración primera. Entonces todos los días, todos los discípulos, todo el pueblo de Dios, entonces se reunían a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde para hacer oraciones. El Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Si no hay oración, no hay unción. Leonard Ravenhill decía: si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. La siguiente. Esto era lo que expresaba Leonard Ravenhill. Si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. Si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no leemos la palabra, entonces no hay la manifestación del poder de Dios. No hay cómo el Espíritu Santo puede usar vasos para llenarlo de su presencia y manifestar el poder de Dios. Entonces vemos una situación en Hechos capítulo 3 de unos hombres, de unos discípulos que entraban a la puerta, y dice la palabra que cuando el hombre lisiado los vio, levantó hacia ellos la mirada para ver qué es lo que le iban a dar. Pedro y Juan llegan ante él y le dice: no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos riquezas, no tenemos bienes para darte, pero te vamos a dar algo mucho mejor. Vamos a dar algo que hemos recibido. Te vamos a dar algo que va a cambiar tu vida. Si la gente te da plata, te da limosna, tú sigues siendo un limonero, un lisiado. Tu vida no va a cambiar. Tu vida va a seguir siendo así. Tú vas a morir en ese estado, porque para ti no hay esperanza, porque la plata no lo es todo, la riqueza no lo es todo, los bienes no lo son todo. La gente
coloca su mirada en los bienes, en la riqueza, y miran y envidian al que tiene, pero están equivocados porque eso no llena. Mucha gente, muchos ricos mueren desesperanzados, mueren angustiados, y no hay quien llene el vacío de sus corazones porque las riquezas no llenan eso. Marilyn Monroe murió drogada, en cama, sola, abatida y teniendo millones de dólares, porque eso no lo llenaba todo. El dinero no llena todo. Pero Pedro y Juan se acercan a ese hombre lisiado con una riqueza mayor, grande, suficiente para él, para su vida, que le iba a cambiar. Ese hombre no sabía lo que iba a acontecer, no sabía que su vida iba a ser un giro de 360 grados. Y cuando Pedro y Juan les dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y le tomaron su mano y le levantó, y el paralítico caminó y comenzó a saltar y a alabar el nombre de Dios, y era efusivo por ese regalo que había recibido, por ese milagro que había tenido, y no dejaba de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Y entraba con Pedro a la iglesia, porque antes solamente se postraba en la puerta, pero ahora, asido de la mano, dice la palabra, entró con Pedro y con Juan y daba testimonio, y la gente estaba asombrada, estaba estupefacta, porque sabían que era el que pedía limosna, y ahora estaba caminando, danzando y alabando a Dios. Y cuando él entró con Pedro y con Pablo al templo, y cuando lo vieron la gente, entonces Pedro y Pablo empezaron a testificar nuevamente del poder soberano de Dios. Entonces los milagros, hermanos, los milagros son una señal del poder de Dios. Es una manifestación de ese poder manifestado por Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, y desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos. No tengo nada. No tenía cosas materiales. De pronto la gente está esperando que la iglesia le dé ofrendas. La gente viene a la iglesia buscando ayuda materiales. Son lisiados espiritualmente. Piensan que venir a la casa de Dios le van a solucionar sus problemas materiales. Y no llegan con el deseo de buscar de Dios. Porque la mentalidad de los hombres hoy en día es pedir. Es que le solucionen sus problemas financieros. Es que le busquen trabajo. Es que le abran la puerta para poder comer. Pero se olvidan que hay un Dios que trae restitución a esa vida espiritual acabada, a esa vida espiritual perdida que está condenada a morir, y por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. La iglesia debe constituirse en un lugar donde la gente vaya a alabar y adorar a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hace, por lo que Dios hizo y por lo que Dios hará siempre en todos los días de la vida de la humanidad. El poder soberano de Dios se manifiesta siempre en aquellos que creen. Un hombre cojo de nacimiento, a él lo colocaban a la puerta, estaba lisiado. Él esperaba eso, hermano. Qué bueno es que cada uno de nosotros tomáramos la posición de Pedro y llenos del Espíritu Santo podamos manifestar el poder de Dios. Que cuando la ciencia médica dice hasta aquí no se puede hacer nada más, científicamente no hay solución para el problema físico del hombre.
No hay solución para el coronavirus. No hay solución para el SIDA. No hay solución para el cáncer. Pero Cristo tiene la solución. Cristo tiene el poder para sanar, para liberar, para restituir. En Cristo somos nosotros victoriosos. Y usted y yo somos los canales, hermanos, para llevar esa manifestación del reino de Dios, para que haya esperanza en los lisiados del mundo, en los que no tienen esperanza de nada. Usted y yo, hermano, no se necesita ser alguien especial. No se necesita tener títulos. No se necesita tener riquezas. No se necesita ser un filósofo, hombre de pensamientos. Lo único que se necesita es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, tienen que esperar la manifestación, la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es esa fuerza poderosa, es esa persona que Dios dejó para guiar a la iglesia, para seguir manifestando el reino de Dios. Este hombre lisiado quiso pedirle limosna a Pedro y a Juan. ¿Cuántas personas, hermanos, nos hemos encontrado nosotros lisiados, enfermos? Cuando caminamos por la calle y vemos a la gente postrada en el suelo, con la mano extendida, y nosotros le damos una limosna. Pero qué bueno es que la iglesia de hoy en día cambie el sentir. La visión del Espíritu es muy diferente a la visión que la iglesia está teniendo hoy en día. Dios derramó de su Espíritu sobre todos. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros estamos llamados a hacer lo que Pedro y Juan hicieron, a usar el nombre de Dios con poder. Pero hemos caído en el sofisma de distracción del enemigo, de que no podemos hacerlo, de que no somos los indicados, de que solamente unas cuantas personas especiales son las que pueden moverse en ese llamado, en esa manifestación del poder de Dios. Se nos han vendido la idea, o hemos tomado la idea, que solo un grupito especial puede manifestar el poder de Dios. Y en cierta forma es una verdad, porque esa manifestación del poder de Dios solo es dado a aquellos que tienen una vida íntima con el Espíritu. Aquellos que entiendan que vivir para Dios es totalmente diferente a vivir nuestra vida cotidiana. Una persona que quiere llegar ante un enfermo, ante la necesidad, la crisis que presenta la humanidad, y llegar a expresar lo de Pedro: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede cambiar tu vida. Y el Espíritu de Dios puede sanar tu enfermedad. Y el Espíritu de Dios en mí, en el nombre de Jesús, va a cambiar las cosas. Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que se nieguen a sí mismos, que decidan ir en busca de Él, que no teman,
enfrentarse a las fuerzas espirituales del enemigo, porque entiende que más poderoso es Dios. Hermano, y Dios es poderoso. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie por debajo de Dios. Dios hace, Dios construye. Por su palabra, dice la Biblia, todo fue hecho. Todo se tiene que sujetar al nombre del Hijo de Dios. Y tenemos que creer eso. Tenemos que creer eso. ¿Por qué los cristianos son impactados ante las malas noticias? Tiene cáncer, tiene SIDA, no hay medicamento, no hay nada, no hay medicina, usted va a morir. Y nosotros, el pueblo de Dios, lo que creemos que Dios es suficiente para todo, para llenarlo todo, dudamos. Tenemos que trascender en nuestra vida espiritual y llegar a tener esa fe que agrada a Dios. La palabra dice en Hebreos 6 que sin fe, sin esa fe perfecta, sin esa fe que lo llena todo, sin esa fe de dependencia, no se agrada a Dios. Tenemos fe, hermano, pero no al punto de agradar a Dios. Porque hay una fe que nos lleva más allá del creer, y es la fe que mueve montañas. Pero esa fe, ese mover del Espíritu que nos lleva a ese punto, solo se logra con intimidad, viviendo en el Espíritu. En Lucas capítulo 5, Jesús se sube a la barca y le dice a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro se queda mirando a Jesús, porque Pedro es un experimentado pescador, conoce los mares, conoce dónde estaban los pescados, y habían estado toda la noche pescando. Y Jesús llega muy oriondo y le dice: boga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, hemos estado toda la noche pescando, vamos a nuestra casa, no hemos pescado nada, estamos cansados. Y Jesús le dice: boga mar adentro. Y Pedro se queda extasiado y le dice: bueno, en tu nombre, en tu palabra. Y comenzaron a bogar mar adentro. Y Jesús le dice: aquí, y tira la red. Y Pedro sabía que ahí no había pescado, que ahí no iban a encontrar nada. Yo me imagino que Pedro iría pensando: pero Jesús está loco. Pero también estaba obedeciendo a ese loco y tiró las redes. Y dice la palabra que los pescados enseguida llegaron a las redes, fueron succionados, llamados por el poder de Dios. Y dice que eran tanta la cantidad de pescados que las redes se rompían y tuvo que buscar ayuda. Boga mar adentro, hermano, es una expresión de intimidad, de ir a lo profundo del Espíritu, de la búsqueda de la palabra, de ser saciados por ella, de ser absorbidos, de ser injertados, metidos, donde todo lo demás no tenga valor,
donde haya una negación de la vida de la persona para entregarse totalmente al Cristo de la gloria. Entonces, cuando una persona está rendida totalmente al Cristo de la gloria, lleno del poder de Dios, lleno de la palabra revelada de Dios, el Espíritu haciéndose vida por medio de él, entonces esa persona puede caminar y decir: no tengo oro, no tengo plata, pero te voy a dar lo que tengo en el nombre de Jesús. Ese es el ideal, hermano, del cristiano. Eso es lo que Dios quiere de usted y yo. No importa si somos pequeños, si somos altos, no importa si somos gordos o flacos, no importa si somos bonitos o feos, no importa ninguna característica. Dios no está buscando el aspecto físico de las personas. Dios está buscando corazones dispuestos que se nieguen a sí mismos, que boguen mar adentro y puedan ser llenos del Espíritu Santo para ser usados y transformar todo un mundo que está en caos y penetrar el reino de Satanás a través del poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que en el nombre de Jesús todo se rodilla, se sujetará. Todos tienen que sujetarse en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Si nosotros como iglesia, hermano, no entendemos esto, Cristo va a venir. Estamos cerca de su segunda venida. Y vamos a hacer una iglesia que vamos a ser levantada, pero no vamos a conocer la manifestación del poder de Dios. Pedro era un pescador humilde. No era millonario, no era poderoso, no era locuaz con la palabra, no tenía expresión. Era una persona violenta en su espíritu. Se enojaba fácilmente. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios lo transformó, lo cambió, la palabra lo cambió y lo llevó a ese momento especial. ¿Sabe que este lisiado tenía casi 40 años de estar postrado ahí? Y yo me imagino que Jesús pasó muchas veces por ahí y ese lisiado vio lo que Jesús hacía, pero ¿por qué Jesús no lo sanó? Porque había un tiempo determinado para ese lisiado. Entonces yo considero que Jesús lo dejó ahí para ese momento de la iglesia primitiva, en que iba a dar testimonio de Dios. Y en el versículo 7 al 10 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo con ellos, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces ya el lisiado empezó a andar y a caminar. Dios ha dicho que nosotros como iglesia vamos a hacer cosas mayores. Esa es la promesa de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré, porque estoy con el Padre. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, entonces yo lo hago para que el Padre sea glorificado. Hermanos, estamos llamados a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Iglesia, no nos quedemos con lo pequeño. No quedemos con lo que nos han enseñado. Hay un mover del Espíritu Santo de Dios.
Y ese mover es para todo el que decida y quiera tomarlo. Es que yo soy muy viejo, no. Para Dios no hay tiempo, no hay espacio. Solamente Dios quiere disposición de la iglesia para tomar ya sea al pequeño, al más pequeño o al más grande, para hacer y establecer su obra. ¿Qué dice Dios? Yo soy poderoso. Quiero revelar mi poder y mi amor a las personas. ¿Qué dice Dios de la iglesia? Que somos transmisores, canales, conductos para manifestar el poder de Dios. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Que tengamos una actitud, un corazón de adoración, de búsqueda, una expectativa de desear lo que Él nos ha prometido y que seamos agradecidos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él nos dará su espíritu, su poder, su gracia, su misericordia. Cuando el hombre es tomado por el Espíritu Santo de Dios, cuando se niega a sí mismo, cuando deja de perder tanto tiempo en las cosas del mundo, porque es que perdemos muchas cosas en las cosas del mundo. Perdemos mucho tiempo chateando, conversando con los amigos. Perdemos mucho tiempo viendo televisión, novelas, películas. Perdemos mucho tiempo haciendo deporte, jugando deporte. No estoy diciendo que eso es malo, entiéndame. Lo que estoy diciendo es que debemos invertir el tiempo, darle más tiempo a estar en comunión con Dios, porque podemos ver televisión, podemos disfrutar sanamente las cosas de la vida, podemos jugar fútbol, pero tenemos que darle más tiempo a estar en comunión con el Señor. Porque si no invertimos nuestro tiempo, la iglesia hoy en día seguirá siendo lo mismo. ¿Cómo llamar la atención de la gente? Mira, Pedro no entendía. Él no había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús le dice, boga mar adentro, él estaba pensando como hombre. Pero no. Ya hicimos nuestro esfuerzo, ya manejamos toda la estrategia que como pescadores sabemos. No entendía que quien estaba ahí era el creador del mundo, el Hijo de Dios. Y así somos nosotros. Tenemos el Espíritu, hermano Santo, a nuestra disposición para tomarlo, para manifestar el poder de Dios, pero estamos encuadrados en nuestra mentalidad, en nuestro esfuerzo, en nuestra voluntad, en nuestros conocimientos, y que podemos hacerlo a nuestra forma, y no a nuestra forma, sino es a la forma del Espíritu Santo de Dios. Por eso como iglesia tenemos que volver a esa búsqueda insaciable, a leer la palabra, para poder tener fe, para volver a creer. ¿Qué es creer, hermano? Es muy diferente a la fe. Yo puedo creer que me voy a sanar de un dolor de estómago. Y oro, Señor, sáname. Y creo que Dios me va a sanar. Pero como pasan las horas y no me sana y el dolor sigue, pues me tomo la pastilla para el dolor de estómago. Pero la fe, escucha bien, la fe te lleva a decir, en el nombre de Jesús soy sano. Y te lleva a la convicción que lo que estás afirmando se hará. Y no tomas pastilla porque usted dice, en el nombre de Jesús soy sano. Fe, hermano, tenemos que activar nuevamente esos dones, esos ministerios que están a disposición. Tenemos que despertar como iglesia, porque de lo que tenemos es lo que vamos a dar.
de lo que hay dentro de nosotros, en nuestra relación con Dios, es lo que vamos a dar. En las iglesias hay división, hay problemas, hay dificultades, hay de todo, porque eso es lo que hay. Porque no está una manifestación coherente del Espíritu Santo de Dios en todo. Porque si hubiera una manifestación coherente del Espíritu Santo, entonces la iglesia, hoy en día la iglesia de nosotros, la iglesia en todo el mundo sería una iglesia victoriosa, una iglesia que sería la solución a las necesidades del mundo. Entonces ante las enfermedades uno va como Pedro y ora y en el nombre de Jesús son sanados. Porque la palabra dice que en el nombre de Jesús, hermano, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el Espíritu Santo está para terminar la obra de la iglesia. Esa obra va a terminar solamente cuando se venga la segunda venida de Cristo. Y Cristo va a venir por una iglesia victoriosa, por una novia alegre, por una novia que no esté enferma, que no esté con su vestido manchado, que no esté atribulada. Cristo va a venir por una novia victoriosa. El enemigo quiere quitarnos eso, hermano. No se deje robar eso. Los milagros, la palabra, a la palabra tienen que ir los milagros. Porque si no van los milagros, algo no está funcionando bien. Porque la promesa, el mandato de Jesús fue ir y predicar el evangelio. Y predicar la palabra, y estas señales van a seguir a la palabra. Amén. El enemigo nos quitó, nos engañó a través del tiempo. Y predicamos la palabra, pero las señales no son el pan diario de esa palabra, del poder de Dios. De lo que tenemos, vamos a dar. Yo les invito, iglesia, a que ustedes se propongan en su corazón a renovarse cada día más, a buscar de Dios. No importa que usted tenga 70, 80 años o tenga 10. No interesa eso. No hagamos una negación. No coloquemos, encuadremos al Espíritu Santo de Dios en algo pequeño. Porque Dios es grande. Y de acuerdo a lo que usted quiera, Dios hará. Empecemos por cambiar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces la gente empezó a glorificar el nombre de Dios, porque los milagros habían cesado en ese espacio de tiempo cuando Jesús fue llevado y cuando Jesús fue manifestado. Por eso dice, versículo 4, capítulo 4, dice la palabra: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el ideal de Dios. Ese es el deseo de Dios, que como iglesia nos movamos en el poder de Dios. Estamos en los últimos tiempos y nosotros, hermanos, decidimos. Usted decide qué quiere ser delante de Dios. Usted decide. Somos llamados, hermanos, para hacer leyenda o para vivir en el anonimato. Una persona que es leyenda en el ámbito del espíritu es una persona que vive y manifiesta el poder de Dios. En el mundo encontramos muchas personas. Kobe, el basquetbolista que murió, una leyenda del basquetbol.
Qué bueno es que dijeran de el pueblo de Dios, esa iglesia es una leyenda de Dios. Dios está buscando, hermano. Su espíritu está rodeando, surcando la tierra, buscando hombres de comunión, hombres del espíritu. No teólogos, no conocimiento, sino revelación de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Y hoy yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, bendigo esta iglesia, Señor. Bienvenidos Iglesia Altar, estos son los anuncios de la semana. Te invitamos todos los martes a las 7 de la noche a nuestro altar de oración. Los jueves a partir de las 8:30 de la mañana tenemos nuestro ayuno altar. Los viernes tenemos nuestro altar de milagros a partir de las 7 de la noche. Y esta invitación es para todos los jóvenes a nuestro altar juvenil, sábados a las 7 de la noche. El domingo es el tiempo para adorar al Señor en familia, por eso te invitamos al altar dominical a partir de las 9 de la mañana.